Bienvenidos amigos podescuchas, gracias por acompañarme una vez más en el podcast Consejos Divinos. Neil deGrasse en el podcast, bueno, brincos diera que lo tuviera como invitado. Es una entrevista que le hicieron en un programa de televisión, pero le preguntaron a este famosísimo astrofísico muy reconocido, le preguntaron, ¿crees en Dios? Voy a ir interactuando con él, dando respuesta. Este es muy relevante para nosotros como cristianos porque está dando respuestas equivocadas. Él es un reconocido astrofísico, pero no es teólogo, no ha leído la Biblia y realmente él opina de Dios desde su incredulidad. Habla de Dios desde su mente científica, lo cual está bien, pero pues es necesario responder a sus afirmaciones acerca de Dios, a lo que él ve, porque hay respuesta. El punto es que se le puede dar una respuesta a Neil deGrasse, a alguien con una mente como la suya, desde las respuestas que da la Biblia, porque las preocupaciones que está manifestando tienen una respuesta y Dios ha dado respuesta a estas inquietudes. Y no voy a dar respuesta a Neil deGrasse porque considere que yo tengo una mente más brillante que la suya. Por supuesto que no. Simplemente voy a hablar desde mi fe cristiana. Voy a hablar desde el conocimiento de Dios, desde el conocimiento de la Biblia. Y pues acompáñame a ver las respuestas que da Neil deGrasse y las respuestas que yo le doy a sus afirmaciones. Do you believe in God? Me? Creator? Yeah, so I'm, the more I look at the universe, just the less convinced I am that there is something benevolent going on. So if your concept of a creator is someone who's all powerful and all good, that's not an uncommon pairing of powers that you might describe to a creator. All powerful and all good. And I look at disasters that afflict Earth and life on Earth. Volcanoes, hurricanes, tornadoes, earthquakes, disease, pestilence, congenital birth defects. You look at this list of ways that life is made miserable on Earth by natural causes. And I just ask, how do you deal with that? ¿Qué te parece? Estas son objeciones típicas y él Neil deGrasse está observando el mundo con ojos de escepticismo, pero también con una mente científica. Entonces ve al mundo, ve que la naturaleza no funciona como debería en términos de una referencia que él tiene de lo que debería ser la naturaleza. Y también ve las enfermedades y los males congénitos los defectos con los que nacen los bebés, lo ve como algo que no debería ser, como algo que es injusto. Y obviamente los desastres naturales que traen sufrimiento a la gente debido precisamente a que son desastres. Entonces, él tiene un parámetro moral. Esto es muy interesante porque tiene un parámetro moral desde el cual él juzga que Dios, si existe, a lo mejor es todopoderoso porque él creó todas estas cosas, pero no puede ser bueno, porque si fuera bueno, entonces Dios terminaría con el sufrimiento, Dios terminaría con estas razones, como en palabras de Neil deGrasse, estas razones que hacen la vida miserable en la tierra. Bueno, la naturaleza, con los volcanes, con los terremotos, con los huracanes, los tornados, etcétera, la naturaleza no debería de causar desastres. Si fuera un Dios bueno, quizás todopoderoso porque Él lo creó, pero si fuera un Dios bueno, Él corregiría su naturaleza. Si fuera un Dios bueno y todopoderoso. Entonces, tenemos a un Dios todopoderoso. Si fuera bueno, corregiría su naturaleza, la misma que Él creó, que está implícita la idea de que es una naturaleza defectuosa. Entonces, si fuera bueno, Él corregiría con todo su poder esta naturaleza para ya no afectar a sus criaturas humanas. Eso por un lado. Y hablando de las enfermedades, de los males congénitos, también está implícito que si tenemos un Dios todopoderoso que creó al ser humano, pero es una creación fallida, defectuosa.
Entonces, si fuera bueno, él corregiría eso para que no haya enfermedades. Y no hablo de la muerte, pero pues también está implícito que la muerte causa sufrimiento, así como las enfermedades y como los males congénitos, y que otra vez en sus palabras, esto hace la vida miserable en la tierra. Y estas son objeciones comunes. Ahora, ¿qué respuesta da la Biblia a esta objeción concretamente? El pecado, el mal que hay en el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo explica la Biblia que hay enfermedad, que hay muerte? Por la entrada del pecado al mundo. La Biblia dice que Dios creó un mundo sin pecado, en el cual no hay mal, no hay maldad, y entonces no hay enfermedad y no hay muerte. Esto por un lado. Y bueno, pues también se da por sentado que los bebés no nacen con males congénitos. En ese sentido, la naturaleza, también esto lo encontramos en la carta de Pablo a los romanos, que la naturaleza aguarda su redención y que la naturaleza se encuentra corrompida por el mal y que también por eso aguarda la redención, así como nosotros mismos. Toda la creación que fue corrompida por la entrada del mal, por la entrada del pecado al mundo, todos encontraremos nuestra redención en la consumación de los tiempos, cuando Jesús decrete y haga posible que y haga todas las cosas nuevas. Bien, en ese sentido, lo que podemos concluir acerca de lo que dice la Biblia es que ni el ser humano ni la naturaleza es lo que Dios creó de una manera perfecta. Y dice la Biblia que Dios creó al mundo y que Dios creó al ser humano y vio que era bueno. No había mal en ello. Se corrompe todo, entra el mal y entonces la vida en la tierra no es lo que debería ser, el mundo no es lo que debería ser. Esa es la respuesta corta, esa es la respuesta que da la Biblia. Ahora, ¿por qué entra el pecado al mundo? Bueno, es parte de otra respuesta, pero la respuesta cortísima es que el ser humano eligió el mal, eligió rechazar a Dios. El ser humano, en el ejercicio de su libertad, ¿sí? Porque el ser humano era libre, ¿no? Cuando Dios lo creó, y en ejercicio de su libertad no eligió a Dios, sino se eligió a sí mismo. Entonces entró el mal, entonces entró el pecado, entró la corrupción, entró la enfermedad, entró la muerte. Esa es la razón. Dios no hace esto, es decisión del ser humano. ¿Y cuál es la evidencia más clara de ello? Bueno, pues entra a un sitio web de noticias, entra a una red social y busca las noticias, o prende el televisor y ve las noticias. ¿Quién genera el mal en el mundo? Pues es el ser humano. Y el ser humano también deteriora la naturaleza. Bien, vamos a ver qué más dice Neil deGrasse en cuanto a sus objeciones. So philosophers rose up and said, if there is a God, God is either not all powerful or not all good. I have no problems if, as we probe the origins of things, we bump up into the bearded man. If that shows up, we're good to go. Okay? Not a problem. There's just no evidence of it. And this is why religions are called faiths, collectively. Because you believe something in the absence of evidence. That's what it is. That's why it's called faith. Otherwise, we would call all religions evidence. But we don't, for exactly that reason. So I remain unconvinced. But if you've got some good evidence, bring it, bring it, bring it. Él, como científico, dice, si llegamos a la conclusión de que sí existe Dios, está muy bien. Su dilema es más moral que otra cosa, porque la creación es extraordinaria. Neil deGrasse puede verlo, es un astrofísico. Él puede ver que podría haber, no lo descarta, eso es muy importante, podría haber un Dios detrás de toda la creación. Él no descarta esta posibilidad, aunque piensa
que pues no hay evidencia de esto. Pero a diferencia de ateos militantes que son científicos, él no lo descarta. Dice, si hay evidencia y si llegamos a este hombre con barba, dice, acerca de Dios, pues dice, no tengo ningún problema, pero insiste, no hay evidencia. Obviamente, es congruente porque si hubiera evidencia, él creería en esa evidencia. Ahora, lo que me parece muy contradictorio del discurso de Neil deGrasse es que está consciente de que esta creación es verdaderamente extraordinaria. Bueno, él no lo llama creación, obviamente, pero puede ver que lo que existe es extraordinario. Sin embargo, dice, no hay evidencia de que detrás de esto esté Dios. Bueno, la única alternativa es que la nada crea a la nada, que azarosas combinaciones de gases, de químicos, que una azarosa evolución fue guiando a estos componentes primigenios del universo, se fueron conformando azarosamente en formas de vida cada vez más complejas, porque la evolución finalmente es un proceso ciego, un proceso no guiado en el cual los organismos se van haciendo cada vez más complejos, algunos quedan menos complejos, pero hay formas de vida que se van haciendo más complejas y todo lo que existe, aún en este perfecto equilibrio, aun que las leyes del universo trabajan armónicamente y que aquí en la Tierra todas las condiciones se fueron dando perfectamente para que fuera posible la vida en la Tierra, porque incluso la distancia que hay entre el Sol y la Tierra y entre la Luna y la Tierra son exactamente las necesarias para que, no solo para que haya vida en la Tierra, sino para que haya un equilibrio en otras fuerzas, tanto las gravitacionales como incluso las de las mareas. Y vaya, pues que él considera que estas no son evidencias, que el perfecto balance, que el ajuste fino, como lo dicen algunos apologistas, tanto el oxígeno como el hidrógeno, como que exista agua, como que exista la ley de la gravedad y que exista las leyes de la física, y lo que hace posible que la química funcione como funciona. Para Neil deGrasse, toda esta armonía y perfección en la creación es una gran contradicción la de Neil deGrasse, porque como científico no puede ver a Dios detrás del ajuste fino de cada una de las leyes, pero también de las sustancias, pero también de cada una de las cosas que posibilitan la vida en la Tierra, no solo humana, sino de todo tipo, y que las fuerzas y las leyes sean posibles. Él como científico no puede ver a Dios ahí, pero él dice que ve la ausencia de Dios en aquellas cosas para las que no es experto él. Él puede ver la ausencia de Dios como un humano que ve como desde su criterio, ve injusticia. Porque no da razones científicas para negar la existencia de Dios. Digo, si es que se puede hacer eso, obviamente. No da estos argumentos como científicos, sino que sus argumentos son más bien morales, como decía hace un momento. Su dilema es moral. Y estos criterios morales por los cuales él dice, no puede existir un Dios debido a estas cosas, porque hay una injusticia ahí implícita en su argumento, hay una injusticia, no puede haber este tipo de mal si Dios existe, pero el mal que hay no es culpa directa de Dios, bueno, ni indirecta más bien, no es culpa de Dios. El mal que hay es culpa del ser humano. Y obviamente el ser humano va a negar esta posibilidad. Es más fácil echarle la culpa, como dicen ellos, a este viejo hombre de barbas blancas.
Él tiene la culpa del mal, pero nosotros somos los que robamos, nosotros somos los que mentimos, nosotros somos los que nos corrompemos, nosotros somos los que envidiamos, los que codiciamos, los que somos soberbios, los que somos orgullosos, nosotros somos los que matamos, nosotros somos los que cometemos inmoralidades sexuales, nosotros somos los que negamos hacer el bien al prójimo, por nosotros hay hambre en la tierra, por nosotros estas injusticias que se van reproduciendo de generación en generación resultan en que haya personas cada vez más pobres y personas cada vez más ricas, que la riqueza se vaya concentrando solo en algunas manos, en que personas mueran por enfermedades que ya están controladas y ya no habría gente que debería morir. Es el factor humano el que, no solo por el que hay mal en el mundo, sino el que multiplica el mal en el mundo. Dios no es el que lo hace. Ahora, el argumento de Grass tiene que ver con que, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué si hay un Dios todopoderoso que no hizo las cosas, no hace las cosas buenas que haría un Dios bueno? Y este Dios bueno que quiere cosas buenas para la humanidad, pues no es todopoderoso, porque si no ya veríamos su intervención en todos estos aspectos. Es el ser humano el que tiene que arreglar el mal que ha hecho. Es el ser humano el que tiene que pagar por el mal que ha hecho. A esto se le llama justicia. A esto se le llama justicia y es precisamente lo que Neil deGrasse no quiere ver. Se voltea para otro lado y no quiere ver la injusticia humana. Eso sí, él quiere ver que hay un Dios injusto, pero no quiere reconocer la injusticia humana. Esto es un acto simplemente de soberbia y de orgullo humano, no particularmente de Neil deGrasse, sino de la raza humana que culpa a Dios porque no hace lo que se supone debería hacer. Pero el ser humano que no hace lo que se supone debería hacer, el ser humano está libre de culpa. Aquí hay grandes contradicciones. Ahora, para terminar, Jesucristo es la respuesta de Dios. Neil deGrasse culpa a Dios porque no interviene en la historia humana. No lo dijo con esas palabras, pero está acusando a Dios de eso. De que un Dios bueno pues no es todopoderoso para intervenir, o un Dios todopoderoso que sí puede crear un mundo como este, pues no es lo suficientemente bueno para arreglar este mundo que está fallido. Pero sí es todopoderoso y sí es bueno, y la prueba es Jesucristo. Esa es la evidencia de que Dios responde al problema del pecado, al problema del mal, al problema de la injusticia. Esa es la respuesta concreta de Dios para cambiar el mundo, porque va cambiando personas, va transformando personas. El arrepentimiento de pecados en el cristianismo, que es la única religión, vamos a decir cosmovisión, iba a decir filosofía, pero bueno, en general cosmovisión, que propone un arrepentimiento de pecados. ¿En qué sentido? No nada más para darte golpes de pecho y sentir culpa de lo malo que eres, no es para eso. Quizá el catolicismo ha hecho una mala interpretación de esta idea, pero la Biblia, Dios, lo que nos ha dicho a través de la Biblia por los siglos, es que lo que hace el arrepentimiento es que precisamente como ser humano reconozcas tu maldad y tu injusticia para reconciliarte con Dios, para pedirle perdón a Dios por tu maldad y por tu injusticia, y para que no nada más te des golpes de pecho y sigas haciéndolo, sino para que tu vida cambie y comience a imitar el modelo de Dios en un primer momento, hablando del Antiguo Testamento, pero después de que viene Jesús, ese es nuestro modelo humano de bien y de justicia. Dios envió a Jesucristo para que el pecado termine ahí en la cruz, para que las consecuencias del pecado, que son la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, por ende, para que todas las consecuencias del pecado en la naturaleza, y Dios quiere terminar con el pecado y sus consecuencias enviando a Jesucristo, para que cuando creamos en Él comiencen a revertirse los efectos del pecado diagonal muerte, que tiene que ver con la corrupción de la mente, con la corrupción
de la voluntad y cómo todo nuestro ser se va corrompiendo en pos de pues los malos deseos, llamándolos la Biblia carnales, pero lo que significa es que finalmente es buscar la maldad y la injusticia. Cada uno de nosotros lo hemos hecho. ¿Quién va a decir? ¿Quién va a decir que no? Ni siquiera Neil deGrasse podría decir que él es perfectamente bueno, que él es perfectamente justo, porque no lo es, porque es solo otro humano bajo la esclavitud al pecado, como todos hemos estado, pero en Cristo podemos tener libertad del pecado para ya no hacer mal, para ya no hacer injusticia. No es que evitando el mal y la injusticia, ay, ya podemos entrar al cielo, sino que es el resultado del arrepentimiento, de conocer a Dios y de buscar la comunión con Él. No es el objetivo ser buenos, no es el objetivo hacer cosas buenas y dejar de hacer cosas malas, es el resultado de reconciliarnos con Dios, y esto debe tener un efecto expansivo que va beneficiando a las personas, a los matrimonios, a las familias, a las comunidades, y va transformando. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia. En el mundo cristiano, las creencias cristianas, la fe cristiana, la convicción de estas cosas de las que estoy hablando, llevó a la gente a cambiar por completo las circunstancias de sus comunidades. Creo que esto puede ser suficiente de momento para dar respuesta puntual a sus opiniones. Así que, pues gracias por acompañarme hasta aquí. No olvides comentar, no olvides interactuar con el video. Recuerda que si tú te gustó lo del video, tú puedes ayudar a que este video pueda ser visto por más personas al interactuar con él, con un me gusta, con un comentario, compartiéndolo, por supuesto. Yo te agradezco que me hayas escuchado. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué tipo de argumentos has escuchado en contra del cristianismo? Probablemente no eres cristiano, pues bueno, pues también se vale no estar de acuerdo y podemos entablar una conversación acá abajo, obviamente con respeto. Bien, pues gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto.